Carlos es médico de profesión y político por convicción. Fue electo diputado en 5 oportunidades y candidato a la intendencia de Maldonado en 4. De origen blanco, dejó ese partido para ir al Frente Amplio, donde militó desde el año 1986. Luego de diferencias que lo separaron de la coalición de izquierdas, volvió al Partido Nacional en un hecho político que resume como el retorno al primer amor. Cuando explica por qué, luego de jubilarse, regresa a la política, suele responder que fue hasta una sorpresa para él volver a empezar y descubrió que no había matado el bicho político que vive en él. Rebelde con causa, siempre estuvo en espacios políticos donde dijo lo que pensaba. Hoy es el coordinador de Integra, el plan piloto de prevención y tratamiento de adicciones de la Intendencia, tarea que lo desvela porque en ella le va la vida a la juventud. Pero también recorre el departamento en silencio, habla mano a mano con los dirigentes y se prepara para los tiempos políticos que vendrán. Su sola presencia en distintos lugares mina de interrogantes a propios y a extraños. Vamos a conocer en este retrato hablado algo más de la vida, la personalidad, los sueños y las expectativas políticas de Darío Pérez. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con el origen, ¿no? Los recuerdos, esos recuerdos que se te vienen a la mente cuando pensás en tu niñez y en esa época adolescente en la ciudad de San Carlos. ¿Qué se viene a la cabeza? Lo primero, mi casa vieja. El lugar donde nací con partera y en mi casa, en la Gorreri Oficial 1. La mudanza para la casa de Alvariza, que aún conservo, que es la de mi padre. Y una época divina para mí que fue la adolescencia, porque tuve la suerte de ir a un liceo que era maravilloso por sus profesores, y de hacer en aquella época también, una cosa que se llamaba Plan Piloto año 69, que desarrollaba mucho el espíritu crítico y la capacidad de razonar, y te hacía ejercer mucho la libertad porque tenías que hacer monografías, crearlas, trabajarlas. Pero creo que lo que más puedo rescatar es los profesores que tuve, que al igual que mis padres, fueron los que de alguna manera me moldearon, ¿no? Igual que mis maestros también. ¿Una familia de clase media que sobrevivía o una familia en la que faltaba el pan de la mesa? ¿Cómo era esa No, composición? pan había, era pobreza de trapo. Había pan, había mazamorra, había buenas comidas, un gordito retacón, y mucho trabajo. Mi padre dormía 4 horas por día para progresar, porque el resto se la pasaba trabajando. Y de alguna manera desde chico la línea que teníamos que estudiar, al punto que cuando llegamos al liceo a ninguno de los dos, ni a mi hermana querida ni a mí, fue necesario que nos dijeran: mira, andate a estudiar, anda. Era totalmente natural, un camino que era natural para nosotros hacerlo, ¿no? Y así fue, estudiamos los dos. ¿Cuándo decidiste ser médico o te diste cuenta que querías ser médico y por qué? Ahí tiene mucho que ver el tema de la vocación de servicio. Y en eso tienen que ver las personas que te rodean, ¿no? Es decir, cómo te crían en tu casa con respecto a los demás. Tiene que ver el catecismo que hicimos los gurises de mi barrio con un cura que era muy solidario y que hacía su opción por los pobres, y que construyó una iglesia, una cancha de básquetbol, un teatro, era un adelantado, y juntaba a todos los gurises en el entorno de la iglesia, era el cura Quintana, y daba mucha línea, ¿no? Y también maestros extraordinarios. Entonces eso más lo que naturalmente de por sí te viene del alma, hizo que sabía que cura no quería ser, por muchas cosas.
Y bueno, una forma de servir era a través de la medicina, de ayudar a los demás. Y en cualquiera de los dos casos, tanto en la medicina como en la política, para mí son paralelas. Porque en una curas y cuidas el cuerpo de la persona o de la gente en general de una población. Y en la política tratas de curar los males de la sociedad. Entonces para mí van juntitas y me generan la misma cosa, ¿no? ¿Cómo fue dejar justamente la ciudad de San Carlos y dar ese paso para ir a estudiar a la Universidad de la República? Sufrí mucho y extrañaba mucho y además fue de una forma particular porque yo a los 18 años en la dictadura fui detenido, fui preso político. Estuve un año preso y 5 con libertad vigilada. Entonces tenía, para los más jóvenes que no lo saben, los ciudadanos en el Uruguay estaban categorizados A, B y C. Y yo tenía la C. Y con la C no podías entrar a la facultad. Entonces daba los exámenes de ingreso después que salí, pero los perdía. Hasta que al final pude salvar uno. Y pude entrar gracias a un profesor que se llamaba Rubén Casina, que era destituido. Y siempre cuento esta historia porque si pude estudiar medicina fue por él. Y nosotros íbamos a una academia que estaba conformada por profesores todos destituidos. Y éramos compañeros con el actual ministro del Interior, Heber. Subíamos por la misma escalera, conversábamos sentados en la misma escalera. Y cuando cuando me entero que había salvado el examen, resulta que en el batallón, digamos, me pedían, para poderme ir a Montevideo, que me autorizara el decano. Imposible que yo conociera al decano o supiera del decano. Voy con lágrimas en los ojos, le digo a Rubén Casina, este hombre. Después, cuando vino la democracia, fue director del programa Apex del Cerro. Le digo, me pasa esto y esto. Dice, esta tarde, a las 2 de la tarde, anda a la vedelía de la facultad. Y yo era un canaderito que andaba en Montevideo taxi, porque ni conocía los ómnibus que había. A las 2 de la tarde estaba como un soldado allí en la puerta. Él era un hombre muy activo. Pasó como una exhalación para adentro. Conservaba viejas amistades dentro de la vedelía de la facultad. Así es que de repente me lleva para una habitación que había, cierro los ojos y lo recuerdo. Una mesa de lata, de esas como de antes, y 2 sillas de lata y una máquina en el medio. Aparece un muchacho de barba, joven, como yo, y veo que traía una hoja con una firma abajo. ¿Qué es lo que tiene que decir? Y tiene que decir que el ciudadano con libertad vigilada, fulano de tal, está autorizado a empezar a concurrir a la facultad y a realizar el primer año de facultad. Bla, 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 bla. Me lo da, miro y tenía la firma del decano atrás, abajo. Pero también me di cuenta que se la habían sacado. Que viste que a veces hay algunas autoridades que dejan las hojas firmadas. Digo, ¿qué hago? Si se enteran, voy a cana de nuevo. Pero era tal el deseo que yo tenía de estudiar, digo, yo me la juego. Si después lo llaman al hombre, el hombre no debe ni de saber ni quién soy, ni... Y me vine porque la operativa era así. Cada vez que yo me movía fuera del departamento tenía que pasar por ese batallón que ustedes ven ahí en ruta interbalnearia, el batallón número 4, y pasaba horas esperando para que me dieran el permiso para salir o entrar del departamento.
Y a su vez, al lugar donde iba, yo me tenía que presentar con un sobre celeste que podía decir mátenlo, pero yo tenía que ir y venir con ese sobre. La cuestión es que fui durante 15 días, de 7 a 12 días de por medio, a esperar la respuesta de si me dejaban ir para Montevideo o no. Te recuerdo que estaba con libertad vigilada y que me tenía que presentar todas las semanas en ese batallón. Bueno, y al final, finalmente me dejaron ir. No sé si llamaron, si no llamaron, y qué fue lo que pasó. Pero así pude empezar a estudiar y lo hice corridito. ¿Ibas y venías a la capital? No, fui a quedarme allá. Y después tenía que pedir permiso para venir. ¿Y cuánto te marcó ese hecho puntual de la dictadura y esa Y detención? muchísimo, yo soy otra persona a partir de ahí. Por las cosas que pasé, porque si tú estás 6 meses sentado en un colchón encapuchado, 6 meses, más otros 6 meses, más el maltrato, más la primera semana de tortura, te imaginas que te marca. Y cuando te digo sentado en un colchón con una capucha que era hecha con pantalones, con la pierna del pantalón, no podíamos hablar entre nosotros, teníamos que pedir para ir al baño y te llevaban y te traían. Cuando viajamos, por ejemplo, nos llevaron para Melo, nos llevaron atados con alambre, esposados con alambre. Entonces, por supuesto que te marca. Y te marca para toda la vida. ¿Y el interés Te por hace la una política? persona diferente. Sin dudas. ¿Y el interés por la política cómo se va dando? ¿Con algún referente en particular? No, se va dando porque yo, primera cosa, mi pueblo era un pueblo muy politizado, San Carlos. Yo tenía una barra que le gustaba mucho la política. Eh, Hay un lugar que todos conocen, que es la Sociedad Unión, donde había una sala de lectura y estaban todos los diarios de todas las tendencias, desde La Mañana, El Día, El Popular, de Color, El País. Y nosotros, nuestra diversión, o una de las que teníamos en la tarde cita, era ir y recorrer diario por diario y leerlos todos con mi barra. Eso desde los 13 años. Entonces te empiezan a interesar las cosas, pero además habían políticos maravillosos. Cuando arranqué. Estaba Wilson Ferreira Lunate. Estaba Hierro Gambardella. Estaba Michelini. Escuchan los discursos de ellos y la verdad que de los de ahora no le llegamos ni al talón. Porque eran políticos de un fuste y una oratoria realmente maravillosa. Y con un carisma importantísimo. Y bueno, cuando tú muchas veces ves los tiempos actuales en que hace falta liderazgos, porque es notorio que hacen falta liderazgo, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, no porque todo tiempo pasado fue mejor, pero eran tipos maravillosos. Tus orígenes están vinculados al Partido Nacional. ¿Hay algún hecho puntual que luego te separa de esa colectividad? Mi origen está vinculado al Partido Nacional porque yo tempranamente empecé a leer historia. Mi hermana iba 4 años más adelante. Y yo leía los libros, en la escuela, los libros del liceo de mi hermana. Cuando llegué al liceo no me quedaba poca cosa que no hubiera leído de historia. Entonces tuve la necesidad de entrar a explicarme por qué pasaban las cosas. Por qué habían guerras, por qué habían batallas, por qué pasaba tal cosa, pasaba tal otra. Y yo me enamoré de la historia del Partido Nacional.
Cuando te digo Oribe no es una palabra vacía para mí, ni cuando te digo Leandro Gómez mucho menos, y cuando te digo Aparicio Saravia, que es mi héroe preferido, mucho menos. Cada día que vas a votar, cada elección que tú vas a votar en secreto, y que no te matan a palos antes de entrar a la urna, del primer barbudo que hay que acordarse, que es Saravia, que es un caudillo totalmente atípico porque no le interesaba el poder, le interesaba la libertad. Y tan enamorado era de la libertad que llevaba a algo que yo siempre desafío a todo el mundo, llevaba a sus hijos y a sus hermanos a la batalla. Y yo le pregunto a cualquiera, ¿qué hombre o qué mujer lleva a sus hijos y a sus hermanos a la batalla por el ideal que tenía, que era el de la libertad? Y antes había acompañado a su hermano Gumersindo en Río Grande. Es totalmente atípico, pero cada vez que vayan a votar en secreto, acuérdense que él hizo por lo menos 3 revoluciones para que eso ocurriera. Y todas esas cosas en una mente joven hace que te enamores del personaje, ¿no? Y que de alguna manera trates de seguir su línea. Y esa fue la razón por la que arranqué ahí. Y después me fui conectando con otros jóvenes y ya a los 13 años yo ya salía a hacer pegatinas, pintadas, ese tipo de cosas. Y para seguir con tu pregunta, lo que me desvinculó del Partido Nacional fue la ley de caducidad. Yo había estado en contra del pacto de Clunaval antes. La coherencia decía que no podía estar con la ley de impunidad. Pero además había militado activamente por el voto verde. Y eso para mí tiene mucho porque todos somos iguales ante la ley. No importa si tienes uniforme, si no tienes uniforme, sea lo que sea, somos todos iguales ante la ley y no puede haber ningún privilegio especial por el que tú no puedas pasar por ese lugar. Y sobre todo si se cometieron hechos aberrantes, como la desaparición forzosa, la tortura, el asesinato y otra serie de cosas que fueron realmente horribles, aunque hoy le preguntas a muchos jóvenes y no lo conozcan, y hay otros que lo toman porque, no sé, alguien les dijo en la oreja, pero para los que vivimos es imposible aceptar eso. No se trata de venganza, se trata de justicia. Y para venir al tiempo actual, no estoy de acuerdo con el proyecto de prisión domiciliaria, porque, fíjate tú, todo el mundo en el Uruguay, estoy seguro, por encima de los partidos políticos, cuando miran a Israel y su persecución a los nazis, hasta el último que quedará, lo aplauden. La inmensa mayoría, aunque conozca menos, está de acuerdo en acompañar al pueblo armenio en su reivindicación por el genocidio y por encontrar los culpables, que ya no lo vas a encontrar, pero por lo menos por reivindicar que se sepa la verdad. ¿Y por qué en Uruguay, donde ocurrieron hechos aberrantes, se pretende de alguna manera cambiar la historia? En general, los que quieren cambiar estas cosas con este tema de la prisión domiciliaria, eso establecieron lo que se llama la teoría de los 2 demonios. Pero en realidad en el Uruguay, en el año 72, la guerrilla estaba derrotada. Y toda la represión que vino después fue sobre gente común y corriente. O sindicalistas, o dirigentes políticos. Y no solamente le tocó a los de izquierda, les tocó a todos. ¿Y la afinidad con el Frente Amplio cuándo nace? ¿En ese momento? En realidad, como seguía enamorado de la política y me fueron a buscar, por ahí medio que de casualidad,
y pensando que no se iba a dar la posibilidad de que yo pudiera llegar a ser legislador, acepté ser candidato en una lista nueva que había en ese momento. Y se dio y ahí arrancó mi visión pública, digamos, como político, ¿no? Y vamos a recordar algunas. Por ejemplo, en 1994 ingresás por primera vez al Parlamento por Asamblea Uruguay en el sector de Danilo Astori. Sin embargo, repetiste banca durante 20 años desde sectores propios fundados por vos, como por ejemplo Cabildo 1813 Sí. y Liga Federal. ¿Siempre preferiste caminar solo porque te hace libre de pensamiento y acción? ¿Fue por ahí un poco? Y porque me cuesta aceptar el yugo y que me den órdenes. Entonces, en el caso de Astori, que era un hombre bastante autoritario, y le gustaba mandar, y sin discusión. Y bueno, terminamos mal y a los 2 años me había ido a formar tiendas propias, porque en ese momento se daba una situación en la que yo creía que podía contribuir, porque el Frente Amplio lo sigue siendo, era excesivamente centralista y montevideano. Entonces pensé que podíamos hacer toldería en el interior del país y ayudar en ese momento a ganar. El centralismo es una enfermedad complicada para el Uruguay, porque todo se decide allá y porque muchas veces no se respeta la opinión de la gente que vive en el interior del país y les cuesta entenderlo. Y el haber llegado por votos propios al Parlamento te permitió votar en contra de varias leyes y te valió ese apodo de diputado rebelde, por ejemplo, por nombrar algunas, ¿no? La participación de las Fuerzas Armadas en maniobras coordinadas por Estados Unidos, o la ley de educación, rendición de cuentas también en aquella que pasaba la antigua policía caminera a lo que es la Guardia Republicana, o artículos del presupuesto. Si tenías tantas discrepancias en ese momento, ¿por qué no abandonaste el Frente Amplio antes? Y capaz que de porfiado. ¿Por rebelde? No sé si de porfiado o de creer que en algún momento íbamos a poder cambiar esas cosas y nos iban a dar más bolilla. Fíjate tú que yo fui 25 años legislador y nuestro sector jamás tuvo a nadie en un cargo ejecutivo. Jamás. Como decía un compañero de 33, ni de portero en el Banco República, como habitualmente sucede. Tampoco nuestra pelea no era por cargos. Y nunca le pusimos el cuchillo en el cogote al Frente Amplio por cargo, era por ideas. Y por cosas que nosotros teníamos una profunda convicción, como cuando, por ejemplo, la ley de riego, ahora que está todo el tema del agua, en el que nos pusimos duros para votar, excepto que existieran resguardos y estudios ambientales antes de hacer cada obra que se fuera a realizar. A la prueba está que el medio ambiente y la cuestión del clima está pasando a ser una de las primeras cosas en la agenda de la civilización y de cualquier gobierno y de cualquier partido político, debería de serlo, por los cambios que se están provocando. También no voté alguna ley porque era notoriamente inconstitucional, y un republicano tiene que entender que la Constitución es algo muy importante y que no se puede estirar como un chicle, y que tú no puedes, que lo político no puede estar por encima, en este caso, de lo jurídico. Entonces, un principio básico de la República es el respeto por la Constitución, y si era notoriamente inconstitucional no la podía votar. Y también alguna vez negocié, porque
por ejemplo, con la ley de la marihuana. En realidad yo me oponía y me sigo oponiendo a que la gente fume porro, para decirlo crudo y claro, para que use marihuana, porque sé lo que provoca, lo que cambia el cerebro, sobre todo en los jóvenes. Pero logré meter 3 artículos que eran muy importantes, que tenían que ver con la creación de centros de tratamiento, con campañas públicas, con una materia que se enseñara en los centros de enseñanza, aunque pasaron prácticamente 10 años del gobierno del Frente Amplio y no se me cumplió eso que yo había intercambiado por votarla. Y han pasado 3 por lo menos de este gobierno. Ha sido una espera larga, quizás también por eso es una de las razones por las que acepté este desafío, para tratar, como lo he hecho, de seguir militando a favor de la salud y en contra del uso de sustancias psicoactivas. De hecho, hace alrededor de un mes le llevé una propuesta al presidente de la República, que de alguna manera sé que ahora va a estar contemplada en este mensaje presupuestal, con una fuerte inversión para el tema de las adicciones. ¿Te dolió que por no haber votado algunas leyes de las que recién repasábamos se te haya enviado al Tribunal de Conducta Política? Sí, pero no me complicaba que me mandaran al tribunal. Estaba acostumbrado ya permanentemente a tener algún tipo de problemas de eso. Y tú sabes que con el tiempo, para explicarle a la gente, cuando me pregunta, ¿y usted dice por qué se fue del Frente Amplio? Entonces en realidad tengo una explicación formal, más formal o más racional de explicarla, que es que no fui avalado en mi conducta política por parte del pueblo frente amplista. Ahora me vas a entender cuando siga. Que no fui respaldado en esa conducta que yo tenía, y en realidad eso era lo único que me importaba, porque no me importaba lo que pensaban los dirigentes, sí me importaba lo que pensara el pueblo. Y en realidad el pueblo frente amplista no me renovó el contrato. Pero no es que yo estuviera ofendido con ese pueblo, simplemente que yo creí y estoy convencido de que actué bien. Y si yo ya no los representaba, esa bajada que me hicieron simbólicamente para mí significaba que no podía seguir intentando seguir representando. Pero en términos chabacanos, y cuando me apuran mucho, digo, mira, fue un divorcio por riña y disputa, porque es la forma más resumida de explicar que era lo que realmente me estaba pasando, y me estaba pasando factura en mi salud, en mi humor. Andaba casi siempre enojado, o con rabietas. Y en realidad esa separación a mí me ha hecho mucho bien. Y hay gente que me ha vuelto a ver sonreír, a ser como fui siempre. Pero toda esa permanente, porque te hacen sentir la presión. Te quieren apretar, te miran mal, como cuando estaba negociando y no quería votar el tema de la marihuana. Habían fuertes presiones. Ni te digo cuando terminé yendo a hablar con Tabaré para tratar de negociar para que en la ley que cambiaba el servicio de retiro, los soldados rasos no fueran tan afectados. Entonces
vivía permanentemente en estado de alerta. Y hasta me animo a decirte que humanamente había dejado de ser yo. Y ahora estoy liviano, tranquilo, me río. Disfrutando. De hecho, a propósito de este tema, el expresidente José Mujica en alguna oportunidad dijo que a veces había que poner lo político sobre lo jurídico. ¿Eso te desencantó también del Frente Amplio? Si es por Mujica, me desencantó por muchas cosas. ¿Cómo cuál? Porque él tenía la espalda y el lomo para cambiar muchas cosas. Y fue desprolijo. Dejó correr. Y dejó hacer cosas que no debería. Me imagino un presidente, o es un presidente que yo quisiera, que llama a los directores de los entes autónomos y le dice cada 2 meses por lo menos, haceme las cuentitas a ver cómo va y en qué estás gastando. Ahora estamos viendo que hay un horno que se compró por parte de ANCAP en el periodo de Sendic, que costó 80 millones de dólares. Dice la leyenda que costaba la mitad, pero se pagaron 80 millones de dólares y que hoy va a ser rematado por nada. Porque lo compraron y no lo utilizaron. Ese era el tipo de cosas que a mí redondamente me calentaba. Porque creo que no solamente hay que ser coherente en política, hay que ser decente. ¿Por qué? ¿Es importante ser decente para la democracia? Sí, por supuesto que es importante. Porque si la gente dice los políticos son todos unos sabandijas y son todos iguales, entonces la que se desacredita es la democracia. Y la gente deja de creer en la democracia. Y cuando no hay democracia es dictadura. Yo no quiero dictadura. No la quiero para mí de nuevo, no la quiero para mis hijos, no la quiero para mis nietos, porque creo en la libertad profundamente. Pero para eso hay que portarse bien en política. Y no andar haciendo sabandijada. Porque si no la gente fácilmente se desilusiona. Y de hecho el índice de creencia en la democracia en el Uruguay ha caído, como ha caído lo que piensan de los sindicatos y de otras instituciones. Y eso no le hace bien a la sociedad. Te proponemos ahora hacer un repaso de lo departamental, si se puede decir de alguna manera, porque fuiste un representante muy fuerte a nivel local, varias veces candidato a la Intendencia de Maldonado, pero también... Estudié para candidato. Estudiaste. Estudié para candidato, me preparé y cada vez me preparaba mejor, pero iba a dar el examen y ¡pum!, lo perdía. Bueno, pero fuiste clave también en eso del primer triunfo departamental del Frente Amplio en 2005 cuando ganó Óscar de los Santos. ¿Por qué no se entendieron entre ustedes en ese momento? Porque teníamos visiones diferentes. Óscar de los Santos venía del Partido Comunista. Tienen formas de ver las cosas que yo nunca compartí. Es decir, no era comunista después, pero la formación. Y por una cantidad de cosas que pasaron durante su gobierno al principio, que era imposible que nos pusiéramos de acuerdo. En el segundo, más o menos nos pusimos en algo de acuerdo, pero tampoco creo que haya sido una buena experiencia. De hecho, el pueblo de Maldonado después cambió, ¿no? A pesar de ser clave en ese triunfo, ¿no sentiste que tus ideas hayan sido representadas en esos gobiernos que hubo a nivel departamental? En el primero, pero ni de cerca. En el segundo, alguna cosa muy poca. No había demasiado entendimiento con él. Hay una frase o un comentario que algunos te atribuyen y tiene que ver con esa noche en que perdiste la elección justamente en 2015 ante el actual intendente Enrique Antía y que tiene que ver que
mientras tú estabas ahí aguardando los resultados, Óscar de los Santos no estaba en el departamento de Maldonado o no estaba respaldando o apoyando esa noche tan particular. ¿Fue de esa manera? Más que la noche fue toda la campaña. La noche no importaba. Al punto que Mujica en algún momento le dijo, a ver si agarra la escoba y empieza a barrer. En su forma natural como era, ¿no? Pero ya no importa. Ya pasó. La verdad que aprendí que lo mejor que te pueda pasar es dejar esas cosas de lado porque es una mochila que yo no quiero llevar. ¿Sabes qué? Te digo de corazón que ni me detengo a pensar ya en el pasado. Estoy pensando en el futuro. Ya pasó, me sirvió para aprender. Y cuando dices eso, hasta dudas porque te vuelves a equivocar. Tú dices, no, eso no me voy a equivocar de nuevo y te vuelve a pasar. Pero ya no importa si ayudó, si no ayudó, que le vaya bien. ¿Tienen algún tipo de vínculo hoy? No, absolutamente ninguno. Cero palabra. ¿Por qué dejaste el Frente Amplio y volviste a tu primer amor? Vamos avanzando en la entrevista, pero Más o menos te expliqué lo que me había pasado interiormente con el Frente Amplio. Y bueno, un día pensé que no iba a hacer más política. Y un día una productora y un periodista insistieron tanto, que al final fui a una entrevista radial. Y ahí es como no pude con el bicho político, digamos. Y empecé a cranear dónde poder hacer política. Yo no necesito vivir de la política. Primero porque vivo republicanamente. Segundo porque me he ganado mi jubilación. Y porque con lo que tengo, mi familia puede cumplir las cosas que necesita. Yo hago política por lo mismo que me entusiasmé a los 13, a los 14, a los 15, a los 16. Porque sé que algo puedo cambiar de lo que me rodea. De lo que me rodea y no me gusta. No me gusta la pobreza. No me gusta la miseria. No me gusta la injusticia. No me gustan una cantidad de cosas. Tengo dos opciones. Me quedo sentado en mi casa, en un sillón, y veo pasar el mundo, o le doy hasta que me muera. Y la verdad que quedarse en un sillón sentado mirando pasar la vida es terriblemente aburrido. En cambio, encontrar una pasión como esta, la de poder cambiar las cosas que te rodean, y que es a través de la política y en una república, por suerte, militando en un partido político, bueno, te hace vivir, te hace sentir, te hace soñar, porque cuando me empiezo a imaginar un plan de gobierno, como cada vez que me presenté como candidato, sueñas que vas a... Porque previamente pateaste y anduviste por lugares donde la gente precisaba cambiar. Y si te anduviste pisando caca y pichí en un asentamiento, y después tú tienes la posibilidad, desde la política, de cambiar esa realidad y que esos niños que tuviste, a veces mal alimentados, pálidos con anemia, o llenos de piojo, o sin las necesidades básicas satisfechas,
me estoy acordando de alguien, de una mujer joven que vive con 3 niños en una habitación de 3x2, sin baño, aquí en el departamento de Maldonado. Entonces sí, sueñas que puedes cambiar esas cosas. ¿Y para qué? Y para morirte tranquilo. Algo pudiste hacer. De la misma manera que en la salud peleabas para que uno viviera. De la misma manera, se trabaja en política y bueno, entonces me encontré con otros desahuciados, como digo yo, otra gente que tuvo experiencias negativas o experiencias frustrantes en otros partidos políticos. Y entonces ahí nació la idea de formar un grupo político nuevo que tiene de cada pueblo un paisano. ¿Y por qué no ir a otro lugar? En primer lugar, por respeto a los que hace tiempo que vienen bicicleteando en esos grupos políticos. Y yo sabía que de repente si iba a uno de esos grupos políticos armados, capaz que me daban un lugar, por mi historia, por mi trayectoria, por lo que significaba en el departamento. Pero muchos iban a sentir que yo les estaba dando un codazo. Y no es agradable eso. Nunca me gustó colarme en una cola, ni que se colaran ante mío tampoco. Y además los grupos tienen mañas y formas de actuar y no siempre son las que a uno le gustan. En cambio, cuando empiezas a moldear como un cacharro de arcilla, cuando lo moldeas tú, junto con otras personas, porque uno solo no puede, lo vas haciendo a tu gusto y al gusto de los compañeros que te acompañan en esa patria. Y bueno, y ahí nació la idea de Patria y Libertad. Y como es muy largo para contarte, algún día te contaré por qué 17 y 17. Bueno, y este regreso también al Partido Nacional ha causado algunas interrogantes. Muchos te ven caminar, reunirte con diferentes actores políticos, recorrer los pueblos y se preguntan, bueno, ¿a qué juega Darío Pérez? Si te lo preguntáramos, ¿cuál sería la respuesta? Y yo quiero ser candidato a intendente. Una de las razones fundamentales por las que volví a la política es que miré el departamento de Maldonado, vi que el intendente Antía, que es una figura muy fuerte, ya no va a poder volver a ser candidato, y me pregunté, y espero que se lo pregunte todo el que vaya a ver este programa, ¿quién va a gobernar el departamento de Maldonado? ¿En qué condiciones y con qué experticia va a manejar el timón de este departamento y el timón de la intendencia, que es tan importante para este departamento? ¿Quién? Y entonces empecé a mirar y puedo decir, no me conforman los candidatos que hay. Y si no me conforman, algo tengo que hacer. Bueno, si mi nombre es una solución, dijo uno, pero como eso lo pensaron muchos junto conmigo, o por lo menos los que hemos formado este grupo, es que tenemos pensado ir a competir por la intendencia de Maldonado. Y es quizás una de las cosas más importantes, aparte de si lo nacional es importante, el territorio en el que vivimos para nosotros es muy importante. Y sabemos que también para dirigir este tamaño elefante que es la intendencia, hay que tener determinadas características. Por ejemplo, ser valiente, inteligente y también tener experiencia. Y no lo estoy hablando solo de forma individual, sino de tener un equipo
que sea capaz de timonear, porque la intendencia, o los municipios si tú quieres, van cada día avanzando más en complejidad y ya no es solo el alumbrado público, la recolección de residuos y alguna cosa más. Es muchísimo más complejo. Y sobre todo la Intendencia de Maldonado, que ha sido el pagarín del pato de las carencias del gobierno nacional, no importa de qué partido sea. Porque siempre va la Intendencia primero, queda el primero que van a llamar. Me quedé pensando en esa puntualización que realizaste recién, que tiene que ver con que no ves un candidato claro a la intendencia, en este caso por el Partido Nacional. Sí. Y no lo veo. Por eso el paso de, bueno, decir yo quiero ser candidato. Sí. La verdad que sí. Tenía marcada acá una pregunta que tiene que ver con si vas a ser candidato a la diputación o a la intendencia, pero me saltaste un paso. Sí, las dos cosas. Porque también me siento comprometido a trabajar para un próximo gobierno nacional del Partido Nacional. Porque no puedes estar a media. Si di este paso es para trabajar por todo, en este caso también por el gobierno nacional. Hoy estás a cargo del programa de Integra, de la Intendencia de Maldonado, y mucho se ha hablado de este proyecto. Si lo tuvieras que sintetizar, ¿cuál sería la definición del mismo? ¿Y qué te sedució de aceptar Más ese que desafío? sintetizar, yo te diría que es una trinchera donde puedes militar para encontrar soluciones para un problema gravísimo para la sociedad, de la que todavía no es consciente ni la sociedad ni el sistema político, aunque empieza a despertar, porque ha entendido que a su vez el fenómeno de las adicciones es responsable de otras cosas que ocurren muy graves que tienen que ver con la seguridad. Entonces, más que nada es como una atalaya, un lugar desde donde tú puedes ir a militar permanentemente. Por ejemplo, mira, en estas semanas pasadas nos hemos recorrido todos los centros de salud del departamento, dando a conocer qué es lo que hacemos, porque hay mucha gente que frente al problema no sabe a dónde acudir, no sabe cómo relacionarse, no sabe a quién pedirle un consejo. Nosotros tenemos permanentemente la puerta abierta para esa ayuda y para tratar de encontrar soluciones en un lugar donde hasta ahora el Estado ha estado ausente. Porque todos los días ando militando por esto, para que la gente sepa que en el Uruguay en realidad hay 120, 130 cupos para tratamiento en una población de 3 millones y pico. Que tenemos un déficit extraordinario en eso, si bien en la próxima rendición de cuentas va a haber un aporte importante para el tema del tratamiento. Pero es sobre todo un lugar desde donde poder difundir las pocas soluciones que tenemos, pero que hay gente que no conoce, y también de ayudar a seres humanos que caen en lo peor que pueden caer, que es la destrucción total como seres humanos, la destrucción de su familia y por contragolpe de la sociedad. ¿Es posible hacer algo en la prevención del consumo de sustancias? La prevención está directamente relacionada con la educación. En una última encuesta que hicieron en la Junta Nacional de Drogas, salió a la vista algo que es increíble que aparezca en una encuesta y que dice que si la familia está presente, tienes mucho menos riesgos de caer en la adicción. Esto quiere decir que es absolutamente necesario la presencia y el amor.
de la familia, no importa cómo esté conformado, si es monoparental, si es una familia de las tradicionales o de la familia que tú quieras, pero tienen que estar presentes en la crianza y en el interés por sus hijos. Muchos padres piensan que solamente lo material, entonces trabajan todo el día para darle lo que piden los gurises o necesitan, pero resulta que no están en todo el día y capaz que en parte de la noche con ellos. Y entonces se siente una gran carencia y en la calle es muy fácil agarrar para el mal camino. Te quiero decir con esto que el cariño y el amor son absolutamente importantes para que tus hijos no caigan finalmente o tengan el peligro de caer en una adicción. ¿Cuál es tu relación con el actual presidente Luis Lacalle Pou? Se ha dicho que se han visto más veces de las que quizás los medios han podido saber. Sí. En realidad nuestro conocimiento surge del Parlamento. Y hay gente con la que te cae o no te cae. Y no importa de qué partido sea. Siempre cuento que yo, por ejemplo, con el diputado Colorado Fernández Chávez tenía una excelentísima relación. A veces hasta conspirábamos juntos, por decir, tú dile que hay un loco en Maldonado que no hay quien lo aguante, por ejemplo, para trabajar por una escuela, ¿viste? Y allá iba a decir, mira que aquel es insoportable, que esto, que... Ese tipo de cosas, digamos, de complicidades teníamos. Y y hay gente con la que te llevas bien y hay gente con la que no, aunque sea de tu propio partido. Y con Luis siempre nos caímos bien. Y él me visitó alguna vez antes de las elecciones y me siguió visitando después porque iba de pasada ahí por la Ruta 9. Y tengo una muy buena relación con él. Y sí, no saco para la prensa todas las veces que me han visitado, ni las veces que nos hemos reunido. Sí quiero decirle que tenemos porque a veces la gente se hace retratos de los demás que no son estrictamente ciertos. Yo sé que él es un hombre sensible, que le preocupa el pueblo pobre del Uruguay, y de hecho miraba ayer en una gráfica el gasto social de este gobierno, incluido el de la pandemia, que está por encima del que se tenía en el 2019 en un gobierno del Frente Amplio. Hay muchos relatos sobre él porque, bueno, fue un colegio privado, es hijo de quien es. Entonces la gente dice, es el pituco que está haciendo surf. Y no es así. Es un hombre que está realmente preocupado por las cosas que le pasan a su pueblo. Y eso muchas veces la gente se hace ideas equivocadas sobre las personas, o a favor o en contra, pero equivocadas. Y yo la verdad que le tengo mucho aprecio. ¿Te duele cuando escuchás a Frente Amplistas decir Darío Pérez se vendió por un cargo? Mira, me daban mango cuando estaba adentro del Frente Amplio, que me va a preocupar que me den mango cuando estoy afuera. La verdad, ni me va ni me viene. Y además, son unos pocos pesos, te aviso. Susana Hernández. Mucho más. Sí. Mucho más. Gasté en campañas del Frente Amplio porque te diría que prácticamente el sueldo de diputado se iba en campañas del Frente Amplio. Así que en todo caso estaremos empatados. Susana Hernández, sentada ahí en ese mismo sillón, dijo que le cuestiona que haya optado por dejar al Frente Amplio cuando ya no
no fue electo diputado. Y yo ya expliqué qué fue lo que sentí yo. No lo puedo explicar de otra manera, fue lo que sentí. Que yo ya no representaba y no tenía por qué seguir intentando representar a una fuerza política en la que de alguna manera empezaban a aparecer los primeros síntomas de una radicalización que yo no quería llegar. Yo no estaba de acuerdo con algunas cosas que estaban pasando y además veía que venía un Frente Amplio que finalmente vino, que es el del pleno dominio del Partido Comunista y del MPP, el 85% del plenario del Frente Amplio, que es quien gobierna al Frente Amplio. Y si lo sabré yo, que atropellé varias veces al plenario del Frente Amplio. Entonces, cuando dicen que es COSE o es Orsi, no va a cambiar mucho. COSE es más antipática que Orsi. Pero el que va a gobernar es el plenario del Frente Amplio, y el plenario del Frente Amplio está constituido en un 85% entre los delegados de las bases que pertenecen a esos grupos y los grupos políticos, al MPP y al Partido Comunista. Una de las cosas que está pasando en la política uruguaya es la desaparición del centro. Porque los sectores moderados del Frente Amplio se han reducido a la mínima expresión. Y de este lado, los sectores progresistas de los partidos fundacionales también se han reducido. Por lo tanto, el centro está desapareciendo. Eso no es bueno, porque no podemos llegar a parecer a la Argentina. Y la verdad, no quiero ni saber de que nos parezcamos a ellos con esa grieta y esa forma de encarar la política, insultándose, hablándose oprobios. Bueno, por cualquiera que siga la política argentina sabe cómo es. Es necesario recuperar el centro en la política uruguaya porque es lo que va a equilibrar y permitir que nos sentamos orgullosos de la república, de la democracia que tenemos en Uruguay. Luego de haber sido adversarios en la política, el intendente Antía lo visita y le dice una frase que dice algo así como: no se va a ir a regar plantas o plantitas. Sí, me ayudó bastante eso. Y ahí lo anima, como quien dice, a volver al ruedo, ¿no? Y también nos hace recordar una frase de su discurso de Asunción, cuando justamente estuvo allí presentándose en el programa Integra, que dijo: yo pensaba que era un tronco viejo que se iba a secar. Sí. Renacer es algo importante y quien conozca la leyenda del ave fénix sabe que renacer es algo muy importante, es como volverse a enamorar. Para los que hayan perdido algún amor, volverse a enamorar es como decir, mira, sí, ese árbol se va a secar, pero aparece una ramita y vuelve a resurgir. Hay una foto milagrosa de Hiroshima, donde después de la bomba atómica hay un broto de un árbol, en blanco y negro, que es un árbol de ginkgo biloba, que fue capaz de soportar la bomba atómica. Y es un mensaje. Caerse y levantarse, caerse y levantarse. Y en cada levantarse, en cada levantada vuelves a estar feliz. ¿Qué relación lo une o qué relación mantiene hoy con Enrique Antía? Es de respeto, no es... yo no pertenezco a su riñón y... Bueno, es claro y notorio que estuvimos en tiendas diferentes. Es de respeto. Vamos a volver al hombre que hay detrás del político y a su vida actual, ¿no? ¿Cómo ha sido
su vida entre la medicina, que es bastante demandante de tiempo, y la política, que también lo es, para poder estar cerca de sus hijos, que tiene 5? Y te diría que les robé bastante tiempo a los 3 grandes. Y como siempre uno trata de enmendar, a veces en la vida, les doy muchísimo más tiempo a mis hijos menores, porque aprendí y porque capaz que estoy en otra etapa de la vida y porque soy un padre viejo y no sé cuánto tiempo voy a estar arriba de la tierra o pasar a otro plano. Entonces, uno tiene que tratar de, no solamente como padre, como persona, tratar de ser mejor cada día. Me parece que es una de las misiones que tenemos en este pasaje por la vida. ¿Consideras que has sido un buen padre? Sí, siempre estuve presente. Más tiempo, menos tiempo, pero siempre estuve presente, siempre. Y siempre que me precisaron. ¿Qué falta para, o si hay algo que falte para decir en la vida que misión cumplida? Esa frase que se usa mucho. No, porque misión cumplida sería aquí se terminó. Yo siempre voy a querer más cosas. Pero no estrictamente cosas materiales. Siempre voy a querer alcanzar sueños. Porque si no, la vida se termina. No importa la edad que tiene. Importa seguir y seguir y seguir. Como decía mi viejo, después en la casita blanca, que era el cementerio, vamos a tener tiempo para descansar la eternidad. Muchas gracias, Darío, No, por con haber mucho sido gusto. parte de este retrato hablado. Con mucho gusto.